A continuación, presentaremos un panel clave para el crecimiento empresarial, el financiamiento para pymes. Saludamos a nuestros expertos Matías Kovelovsky, asesor financiero RIXA, y Santiago García del Río, manager Pymes Banco Galicia. Bueno, continuamos aquí en la cumbre industrial. Les decía, si hasta acá estuvo realmente muy interesante las charlas, bueno, lo que viene para adelante es impresionante. Muchas gracias, Santiago, por estar. Muchas gracias, Matías. Este espacio es un poco de, bueno, hay proyectos, hay muchos proyectos en la Argentina. A veces hay que ver cómo se pueden apalancar, ¿no? Esta es también un poco la clave de la industria. Así que, ¿cómo ven ustedes el contexto? Y bueno, ¿y qué herramientas podemos conseguir hoy de parte del sistema bancario y del sistema de mercado de capitales? Buenísimo. Primero, muchas gracias por la Por invitación. favor, Santiago, un gusto Eh, recibirte. Arrancando un poco con contexto, es importante entender dónde está parada Argentina respecto a nuestros vecinos, ¿no? Eh, y midiendo el financiamiento sobre PBI, estamos un quinto respecto al resto de la región. Es decir, nosotros el financiamiento sobre PBI no llega al 20%, ya hace varios años no llega a ese 20%, y nos comparamos con un Uruguay, con Chile, con Brasil, que está en 120. Ya hace varios años que venimos cayendo. Si lo medimos en el mundo pyme, es aún peor. Eh, Hace varios años, desde antes de la pandemia, que no logramos penetrar el 20% de las pymes, es decir, menos del 20% de las pymes acceden a financiamiento en Argentina. Y cuando digo financiamiento, no son proyectos al larguísimo plazo, es financiamiento básico. Dicho esto, mirando un poco los últimos meses y para adelante, vemos ciertos índices de crecimiento. Cuando nos comparamos contra el año pasado, ya estamos arriba en volúmenes. Y no solo en volúmenes, sino en cantidad de pymes que acceden a financiamiento. Nosotros estamos 25% arriba que el mismo mes del año pasado. Y respecto al primer trimestre, estamos 40% arriba en cantidad de clientes que acceden a financiamiento y 50% arriba en volúmenes en términos reales, ¿no? Por encima de la inflación. Es decir, son buenas noticias y siempre el crédito antecede el crecimiento y especialmente en las pymes sin crédito es imposible o es muy difícil. En Argentina nos la rebuscamos, pero sin crédito en el mundo es muy difícil crecer. Y déjame un comentario más, y esto no es información, es opinión. Voy a tratar de explicarlo. Los bancos veníamos trabajando por ahí un poco prestándole plata al sector público hace varios años. Ahora tuvimos que ponernos a trabajar de bancos, a cumplir nuestro rol, porque es nuestro rol financiar a las pymes y al sector privado en Argentina. Y empezó a crecer el crédito y te digo, estamos 50% arriba que principio de año. Ahora hace muchos años se vienen destruyendo los pasivos, los depósitos que captamos. Y los logramos captar, pero a mayor costo. Eso hace que nuestro costo de fondeo, nuestro costo por el cual salimos a prestar, cada vez sea más alto. Y con este nivel de crecimiento en lo que prestamos, en nuestros activos, ya la liquidez que tenemos, la plata que tenemos disponible para prestar todos los bancos, cada vez es más baja. ¿Y a qué voy con esto? No esperemos para sacar crédito, porque a medida que haya menos liquidez disponible para prestar, esas tasas van a tender a subir, no a bajar. Cuando un bien es escaso, yo puedo elegir a quién prestarle. Hasta ahora le teníamos que prestar a todos. A partir de ahora los bancos van a poder elegir a quién prestarle y eso hace que obviamente las tasas puedan tender a subir. Vos decís que estamos en un buen momento para pedir un crédito. Yo creo que estamos en un muy buen momento para pedir un crédito, que esas tasas pueden tender a subir y cuando ves el spread, la ganancia que tienen los bancos sobre lo que está prestando, eso tiende a cero. No quiere decir que la ganancia de los bancos tiendan a cero, pero la ganancia sobre esos la compensación sobre esos préstamos, entre la tasa que gana y la mora y los impuestos, ingresos brutos que están atrás, están tendiendo a cero. Matías, este contexto, ¿cómo lo ven ustedes del mercado de capitales? Ok, siguiendo, primero, muchas gracias por la invitación, Martín, Betson. Por favor. Siguiendo un poco la línea con lo que decía Santiago, nosotros del mercado financiero como agentes bursátiles vemos un mayor volumen de pymes interesadas en financiamiento, muy ayudado por el contexto actual, con un poquito más de previsibilidad si lo comparamos, por ejemplo, con el año pasado. Ayuda mucho al financiamiento pyme la baja de tasas.
nosotros actuamos como complementos de los bancos, no como suplementos, buscando, digamos, ampliar el abanico de alternativas y en algunos casos incluso siendo intermediarios con sociedad de garantía recíproca para que las pymes puedan financiarse mediante préstamos bancarios. Y lo que estamos viendo es un gran apetito, principalmente por empresas que a fin del año pasado, a principios de este año, a las tasas que teníamos, los préstamos o los créditos o cualquier tipo de financiamiento llegaba a ser en muchas maneras prohibitivo si lo comparamos con los proyectos de inversión o incluso con su manejo de capital de trabajo. Entonces, en este contexto, vemos que se está moviendo un poco más, es bastante alentador y nada, incentivamos a las pymes que tomen riendas, que se pongan en asunto porque lo vemos bien hacia adelante. Ya desde el punto de vista de que es factible ir y tener un crédito para apalancar un proyecto, me parece que es una gran noticia, ¿no? Ahora, ¿qué herramientas ustedes tienen para que ese camino se pueda ir concretando? Porque no es que uno tiene es más fácil sacar un crédito y uno ya lo tiene, sino que hay que ir certificando y los procesos a veces de las empresas tienen su tiempo. ¿Cómo ven esta relación factibilidad-concreción? Ok, primero desde el punto de vista nuestro como agentes bursátiles, hoy el acceso al mercado de financiamiento bursátil de la pyme no es complejo, no es difícil. La pandemia ayudó mucho a esto con la tecnología. Por ejemplo, antes se negociaban muchos cheques de pago diferido físico y es todo e-cheque, el 99% del mercado que vemos nosotros es e-cheque. Dicho esto, las empresas pueden financiarse para capital de trabajo, para proyectos de inversión desde el mercado bursátil, con por ejemplo e-checks descontando e-checks por descalces que puedan tener. Los e-checks se negocian hasta 360 días, pagarés bursátiles que pueden ser nominados en pesos, en dólares oficiales, en dólares MEP. Esa es una novedad que tenemos desde hace 2 o 3 meses, con la diferencia que el pagaré, por ejemplo, puede emitirse de acá a 3 años. Y uno diría, ¿por qué una pyme emite en el mercado de capitales? ¿Quién va a comprar deuda pyme? Y bueno, y acá en el medio entran lo que son las sociedades de garantía recíproca, que avalan, digamos, el crédito de la pyme, haciendo un vínculo, generando un vínculo entre la pyme y el inversor, porque este descuento de estos valores de estos instrumentos siempre tiene un inversor del otro lado. Y para proyectos de mayor largo plazo, por ejemplo, las obligaciones negociables pyme garantizadas, avaladas, que son para proyectos de 2, 3, 4 años, para montos de hasta 8.000 millones de pesos aproximadamente. Y también como complemento del sistema bancario, todo lo que es gestión de garantías con sociedad de garantía recíproca. Bueno, Santiago lo va a contar un poco mejor porque es un poco más su rubro, los préstamos bancarios, pero ampliando el abanico y haciendo que el banco no solamente asuma el riesgo de la pyme, que entendamos que es un riesgo muy alto, sino que pueda ampliar el financiamiento, darle más financiamiento a la pyme, asumiendo un riesgo un poco más senior, como sería el de una sociedad de garantía recíproca, ¿no? Santiago. Sí. Cuando visitas cualquier pyme, o incluso lo dicen las estadísticas de CAME, hay 2 dolores principales por los cuales la pyme no accede a financiamiento, corriendo el contexto macroeconómico volátil que conocemos. Uno son los requisitos y la complejidad de sacar un préstamo. Y el segundo es la falta de educación financiera, bueno, que también venimos de paneles de educación, creo que es muy relevante ese tema todavía en Argentina. Nuestro rol desde los bancos o desde el sistema financiero, sobre el punto, tenemos una responsabilidad sobre los 2 puntos, digo, me parece que la educación también tenemos que hacer algo, y nosotros lo estamos haciendo. Pero el primer punto que quizás es más relevante en cuanto al peso de por qué las pymes no sacan crédito, y la complejidad de sacarlo. Mi padre tenía una pyme acá en Pilar. Y yo lo veía, se ocupaba de todo. El empresario Todos los pyme, sombreros en una misma mientras persona. te buscaba en el colegio, estaba hablando con alguien para vender algo, solucionando un quilombo, siempre con 10 temas en la cabeza.
creo que tenemos que simplificar o garantizar la simpleza en ese proceso. Digo, hoy un cliente Galicia puede entender cuánto estamos dispuestos a prestarle antes de darse de alta. Cualquier pyme argentina puede poner su quit y nosotros le decimos cuánto estamos dispuestos a prestarle. No tienen necesariamente que cargar el balance. Digo, son cosas que quizás uno la dice en voz alta y se pone colorado porque es básico, pero nosotros el 80% de los préstamos los damos sin balance. Los damos de manera inmediata desde el celular, lo puedes sacar desde cualquier lugar cuando quieras y se te acredita en el momento. Digo, yo todavía escucho bancos que tardan un mes en darte un préstamo. Y el otro punto es la personalización ahí, ¿no? Digo, cuando digo los requisitos para sacar un préstamo, no es lo mismo darle un préstamo a una industria que a un comercio que quizás no sabe cuánto va a facturar el mes que viene, entonces tiene que ser mucho más flexible. Claro. Y los bancos tenemos muchos datos para tomar esas decisiones de entender a nuestros clientes y entender dónde le tenemos que dar calificación. Y si no lo sabemos hacer, permitámoselo decidir al cliente, ¿no? Exactamente. Nosotros ahora salimos con una herramienta que te permite decir, che, yo no uso cheques, me bajo la calificación en cheques. Lo que el banco está dispuesto a prestarme en cheques, lo bajo y lo subo en una línea sola firma o en una línea garantizada. Entonces el cliente puede jugar con el volumen que el banco está dispuesto a financiarle en cada línea. Habló Matías de las EGR, estas entidades de garantías. ¿Cuánto hoy en el mercado y en el contexto que tenemos, cuánto sirve ir de la mano de una CGR a un banco o no sirve ir con una CGR? Sirve muchísimo. Primero, vuelvo al tema de la simpleza. No voy de la mano, lo hago desde internet. Digo, yo me conecto al Office Banking y elijo con qué SGR quiero trabajar y veo cómo a partir de trabajar con esa SGR, mi monto calificado, lo que el banco está dispuesto a prestarme, crece exponencialmente. Segundo, la tasa es muchísimo más baja. Nosotros estamos hablando de una tasa de 45% promedio a las pymes, si tienen el certificado MiPyme, tema muy importante, porque nos permite darles tasas más bajas. Y esa tasa de 45 baja a 32 y a periodos muchísimo más largos. Digo, tenemos préstamos a 5 años de volúmenes importantes y con una tasa de 32% que es súper competitiva. Es muy importante. Y para el mercado de capitales, Matías, ir acompañado de una CGR, ustedes ya son parte de una CGR, ¿cómo es ese proceso? Bien, bueno, lo que tienen las SGR es primero, generalmente cuando uno se pone a hablar con el empresariado pyme, uno nombra sociedad de garantía recíproca y capaz que se le ocurren una, dos o tres. Bueno, en Argentina hay más de 40 sociedades de garantía recíproca, más fondos de garantías provinciales, más el fondo de garantía nacional, con lo cual hay sociedades de garantía de todo tipo, en toda ubicación geográfica, en donde a cada una le interesan distintos tipos de créditos. Hay algunas que están más vinculadas, por ejemplo, con el agro, otras que están más vinculadas con el sector, con sectores exportadores, otras industriales, con lo cual cuando se nos acerca una pyme, lo que primero hacemos es ver, analizar, sentarnos con ellos, cuál es su actividad, qué están buscando, y armar, digamos, un carácter de empresa para así nosotros saber en cuál de las 42 SGR movernos, porque quizás hay algunas que son más burocráticas, otras que son menos, y al mismo tiempo esto nos sirve como herramienta para algunos bancos que pueden ser más difíciles en el otorgamiento de crédito, que te piden últimos 3 balances cerrados, garantías hipotecarias, garantías prendarias. En cambio, con la SGR, digamos que el único pasaporte de acceso que tiene una pyme con la SGR es el certificado pyme. Claro. De ahí en más, la garantía o el aval es algo privado entre la SGR y la pyme, con lo cual se puede ir arreglando. Hay prendas de ganado, hay prendas sobre granos, la verdad que la diversidad es enorme. Y para el mercado de capitales, de nuevo volviendo a que las pymes quizás son el segmento de empresas de mayor riesgo de Argentina, la SGR es la avalista de ese crédito y es la que le permite, digamos, es la puerta de entrada al mercado de capitales de estas pymes. Les quiero agradecer a los dos, sin antes de despedirlos, les quiero hacer una última pregunta porque me llevo una buena noticia, Santiago, que hoy es más fácil o hay que pensar
en tomar crédito, pero digo, si efectivamente el proceso de la Argentina, que es lo que la mayoría quiere, se estabiliza porque estamos todos pensando en eso, la planificación, la estabilización y la planificación financiera crediticia, ¿va a ser más fácil? Eh, Iría por la respuesta obvia, te digo que sí. Estamos en un escenario de mayor certidumbre, con tasas más bajas, con menor volatilidad principalmente. Estamos en Argentina y siempre decimos nosotros que 6 meses argentinos pueden ser 10 años suizos, Claro. eh, pero en un escenario en donde, digamos, macroeconómicamente se genere mayor certidumbre, tengamos estabilidad. Hoy una pyme no puede proyectar de acá a un par de meses porque no sabe cómo van a estar las variables de tasas, cómo van a estar las variables de tipo de cambio, con lo cual vemos un escenario alentador por ese lado. Vemos muchas pymes que se están volcando a están yendo a favor de ese escenario alentador, con lo cual, eh, principalmente en búsqueda de la estabilidad, es totalmente prometedor lo que tenemos por delante. Santiago. Coincido con Matías en temas certidumbre, digo, me parece fundamental para la economía cualquiera de nosotros, mucho más de una pyme, entender qué va a pasar y tomar decisiones sobre, digo, ya 6 meses en Argentina es un montón, a 6, a 12, poder pensar un proyecto a largo plazo sería un avance enorme, y eso trae facilidad, pero también cambió muchísimo el contexto, digo, y ahí, digo, en Argentina somos todos ministros de Economía, pero a todos también nos falta mucha educación financiera y entender, digo, no sé, yo toda mi vida viví con inflación. En un país sin inflación las reglas de juego cambian. Digo, Claro. si te estoqueas de más, perdés. Entonces creo que falta y hay un rol fundamental que tiene que cumplir la educación, primaria, secundaria, superior, y también los bancos o el sistema financiero. eh, yo los invito a conectarse a Galicia Ar, que hay mucho. Estamos trabajando con Materia Biz y con varios partners en mucho que tiene que ver con la educación financiera y no financiera también. Pero no me parece menor de vuelta entender el contexto y entender cómo está cambiando la Argentina para entender cómo tienen que cambiar el pensamiento y la planificación de su empresa, ¿no? Muchas gracias a los dos. Gracias a Me vos. voy con esta buena noticia, ya no es poco, ¿eh? Muchas gracias. Seguimos en la cumbre industrial.